Nuevo episodio de las Crónicas de Seinfeld. Es el capítulo número 13. Estoy con Sergito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, X? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Antes de comenzar y de meternos de lleno a analizar el ataque al corazón de Heart Attack, que es el capítulo que vamos a estar mencionando hoy, les comentábamos, seguramente ya lo saben, pero por las dudas, por si hay alguien que todavía no se dio cuenta, comenzamos junto a Sergito un nuevo podcast que no tiene nada que ver con Seinfeld. De hecho, ni siquiera es un podcast sobre series, es un podcast sobre física cuántica. No, mentira. Es sobre películas y básicamente en esta primera temporada que empezamos estamos hablando de películas que tienen que ver con invasiones extraterrestres, aliens, naves, abducciones y todas esas cosas. Del espacio exterior. Así titulamos la temporada. El podcast se llama Asientos Numerados. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, sí. Twitter y Instagram. Y eso. Así que si les gusta lo que hacemos acá, tal vez nos pueden escuchar allá hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con Jerry Seinfeld ni con George Costanza, que es, podríamos decir, el gran protagonista de este capítulo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Definitivamente, este es un capítulo casi de George. Jerry acompaña muy bien, pero el protagonista es George. 25 de abril de 1991 salió The Heart Attack, salió en las pantallas norteamericanas, escrito y dirigido por Larry Charles. Sí. Me daba un poco de cosas. Yo hacía bastante que no lo miraba, lo estuvimos mirando hoy antes de empezar a grabar. Y la verdad que me reí muchísimo más de lo que yo creo que una persona normal se reiría mirando este capítulo después de 15 verlo, veces, sí, ¿no? Tantas veces. Yo no me esperaba, tampoco no lo esperaba tan bueno, lo recordaba más truchito. Y me pone contento que no esté dirigiendo Tom Cherons de vuelta, porque ya estaba cansado de siempre poner Tom Cherons en el video. En los videos de YouTube. Quería ver a alguien más que haya cargado, que haya dirigido otra cosa. Ok. Bueno, lo que cuenta Larry Charles es que, bueno, digamos, todo estaba basado en cosas que le pasaban a él, desde sí. los detalles más livianitos o que la verdad que uno no le presta demasiada atención, hasta la idea base del capítulo, que de hecho todo empieza con que creo que es la madre, ¿no? Que le decía que si comía mucho le podía agarrar un infarto. Exactamente, Jerry empieza haciendo el monólogo sobre cómo es eso de comer y que te decían que no comas y todo, y a él lo ata con que la madre lo amenazaba con que si comía mucho le iba a dar un infarto. O sea, la madre del propio Larry Charles. Del propio Larry Charles. Sí, como siempre, en muchos capítulos estaban muy basados en lo que le había pasado tanto a Jerry como a Larry David. Sí. En este caso, George sigue teniendo cosas del personaje que son de Larry David, pero las situaciones son más de Larry Charles. Ahora, yo digo, ¿no? Tenés el creador de la serie, guionista principal, Larry David. Sí. Por primera vez dejan escribir y dirigir a otro. Sí. ¿Y se tiene que llamar Larry también? Sí, eso me Porque molesta un poco porque mis notas son todos Larry. Larry Claro. C, Larry D, Larry. Claro, y para hablar ahora es complicado. Es complicado. Sí, se complica. Pero bueno, ahí estamos. Tenemos muchas notas con Sergio. Hoy hicimos la tarea los Sí. dos y es... Sergio no sé cómo se va a entender esa letra de hormiga que tiene. Es pequeña y está muy pero lejos. Bueno, capaz que yo he pensado cuando te veía escribir, hacía Sí. mucho que no te veía escribir. Y, Este tipo es un demente. y decía, no, claro, se está como unido al capítulo este, que bueno, una de las historias que hay, capaz que la más floja de todas, es que justamente Jerry Seinfeld no se entiende algo que él escribe. Es verdad, Jerry lo escribe dormido, no sé, Sí. en medio de la madrugada que se despierta y hace una anotación. Entonces uno entiende, bueno, capaz que por eso tenía una letra rara o que no se entendía. Sergio no, lo escribió a las 5 de la tarde. Sí, concentrado y pensando que estoy haciendo buena letra. Pero sí, me va a costar tanto como le costó a Jerry leer su parte, que entre paréntesis es algo que Larry Charles hacía a las noches, que era escribir lo que se le ocurría y dejarlo en la libretita y en la mesita de luz. Claro, todo ese primer instante del capítulo donde lo vemos a Jerry tirado en el sofá, mirando películas de ciencia ficción de clase B, digamos. Con el primer cameo de Larry David como actor dentro de la serie. Sí, el primero que lo vemos. Sí, ya lo escuchamos antes hablando, haciendo de Newman. Claro, lo habíamos escuchado, digamos, fuera de campo. Entonces, todo ese comienzo de Jerry en el sofá, mirando la película y después yéndose a dormir, levantándose en medio de la madrugada y escribiendo algo, todo eso Sí. le pasaba a Larry Charles, que dice que él hacía eso, que se quedaba ¿Qué hasta hacía altas eso? horas Sí. de la madrugada Mirando ese tipo de películas y documentales como el que después él le critica, o sea, Jerry le critica a George, que él miraba sobre ataques al corazón y cosas que después le podían hacer mal porque al otro día se queda pensando.
Yo te iba a preguntar si te había pasado una vez eso de escribir algo importante y que después no entendías. No importante, lo hago mucho. Mira, y esto es real. Cuando escribía tanto para la facultad o por cosas que a mí me gusta mucho escribir, o cuentos o para la facultad, sí, tengo mis libretas que después no entiendo nada de lo que escribo. Esto que estás viendo acá, a mí realmente en 2 días me cuesta volver a releerme. Perdón, pero funciona así. No, está bien, está bien. No es que lo hago a propósito, pero es como que estiro o hago tan rara la letra que a los 3 días me olvidé qué dice. Y sí, me pasó un montón de veces de no entender qué había puesto. Claro, no, a mí no. Lo más parecido a esto, pero no es con mi propia letra, sino con la típica situación de una receta médica y que vas a la farmacia y te dicen, ¿qué dicen el diagnóstico? Y vos decís, no sé. Si no sabes vos. Y no entiende nada. No, receta médica es una locura, es un tema aparte, es casi otro universo. Sí. Además, esto creo que alguien lo puede entender, pero yo debería de poder entenderlo todo en 3 días y no me sale. Bueno, me voy a ir por la rama, pero no. Volvamos a Seinfeld. Este capítulo, ya desde el título, ¿no? Nos está hablando de un infarto. El infarto, el que supuestamente lo tiene, es George Costanza. Pero creo que es como que, si bien lo escribió Larry Charles basado en cosas de él y qué sé yo, para mí yo lo veía y pensaba que sucede algo que ya hemos mencionado en este podcast, que es que evidentemente los personajes estaban ya delimitados y cada uno tenía sus propias características. Y entonces, cuando venía a escribir a alguien que no era ni Jerry Seinfeld ni Larry David, como es este el caso, escribí algo sabiendo las características de ese personaje, ¿no? Sí, definitivamente. Y acá se retoma el George hipocondríaco, que ya estaba en el primer capítulo, o sea, en el piloto, sí. Ya nos hablan de eso. No sé si te acordás que hasta tenía problemas con la cafeína. Sí, sí. Que es algo bastante inocente, para un digamos, adulto es una tontada. Claro. Y creo que es en ese mismo capítulo es en el que piensa que se traga una mosca. Una mosca. No me acuerdo si era en ese, pero digo, es algo que ya desde el comienzo. Es muy recurrente, incluso con esto que yo te decía antes de que Larry Charles le escribió a propósito que él llevaba un pepino al restaurante porque era algo que hacía Larry David. Claro, pero eso no se fue de personaje. No, pero eso está basado en algo que hacía Larry David en su vida real, digamos. Yo esto que te estoy diciendo es algo que hacía George en la serie. Yo lo que me pregunto, o sea, porque lo que te estoy diciendo es una obviedad, obviamente cuando vos vas a tener varios guionistas, haces una descripción de este personaje, incluso ya lo hemos hablado acá, cosas que capaz que no salen en la serie, pero vos decís, se le decía a la Biblia, se utiliza mucho acá. Claro, exacto. Yo me pregunto si una persona como Larry David hizo la Biblia de George, de Jerry, de Elaine, de Kramer. Yo quiero creer que sí. Juegan mucho a que son muy poco profesionales o que tenían miedo a o H o B, pero salió todo muy redondito como para que no la tuvieran. Fíjate que hasta esos personajes que ellos inventan 2 minutos, tipo Bob Sacamano o cualquiera, después vuelve o son recurrentes ciertos detalles de Industrias Vandelay. Yo no creo que esté todo tan dado al azar. Incluso cuando tienen gente que se encarga de eso. Yo no sé si en estas primeras temporadas lo tenían, pero hay gente que se encarga literalmente de la Biblia y no son los creadores. Claro. Son gente que se encarga de recopilar datos para después no pisarse. Tipo, si dijiste que la madre de Elaine había muerto, que no hagas un capítulo de la madre de Elaine. No, eso por supuesto. Pero sí debía existir, es una cadena grande. Sí, no era así. No era un canal de cable de... Iba a decir alguna ciudad y después alguien se va a enojar. Alguien así se va a que ofender, sí. No digo nada. De Soldati, decir. Claro, Villa Soldati y listo. Nos enojamos nosotros. Y me gusta mucho en esa primera situación que los tenemos a los 3, porque no está Kramer. Todavía Kramer está claro que sigue siendo el outsider, ¿no? El que viene a sumarse a una situación que ya está planteada. En esa primera situación donde George está con el pepino y qué sé yo ahí en el bar, lo que vemos es que cuando lo empiezan a cargar a George, que es hipocondríaco y que se está sugestionando, se menciona el programa de televisión que miraba George, y siempre me gustó mucho el nombre, que es Coronary Country, o sea, país coronario por el tema del corazón, ¿no? Y no sé, como que a mí también me causó mucha gracia. Imagino, viste, el logo. Ni siquiera sé si es real o no el programa. No creo. Pero mirá que usaron muchas cosas reales. Tendríamos que haberlo visto antes, pero la verdad me causó mucha gracia a mí también. No, para mí es un nombre, es demasiado bueno. Por cómo se reían, claro. Sí, para mí sí. Y bueno, el propio Larry Charles da a entender como que él medio que también, él habla del poder de la sugestión, ¿no? Como que era algo que le pasaba, ¿no? Me quedé pensando en eso que nos habías pasa dicho acá en esta mesa. Sí, donde todo estás el tiempo. vos y yo. Podríamos hacer un podcast sobre, ¿no? Solamente sobre cosas que pensamos que no van a pasar nunca. Claro.
Pero me quedé pensando en eso que habías dicho sobre cómo Larry Charles es como que se preocupó demasiado porque los personajes hicieran lo mismo que habían hecho antes. Porque incluso al final de esta escenita que tienen en la mesa, George está agarrándose el corazón pensando que le agarró un infarto y se preocupa por cuánto le estaba cobrando la mesera. Sigue siendo tacaño. Sí. Es verdad, me parece que están muy... Se respeta mucho lo que habían hecho antes. Sí, de hecho... Es un buen cierre de esa escena el hecho de que él pida la cuenta, cuando le dan la cuenta él mira y como que rezonga por como que si le estaban cobrando Faltaba algo, plata, sí. como que le estaban cobrando algo de más, una cosa así, y que Elaine está como toda indignada y le dice, George, como tipo, por favor, déjate joder, te estamos llamando a una ambulancia, no, Sí. no jodas con esto. Y después lo que vimos es que en realidad esa escena está cortada. Sí, esa escena está cortada. Hay una escena borrada, bastante extensa, ¿no? Sí. En donde en realidad no cambia nada, ¿no? Pero... De hecho, el chiste yo creo que está bien cortado en realidad. Igual lo cortaron porque... Es un poco soez para Seinfeld. Claro, o sea, hay varias escenas eliminadas. Sí. Las escenas eliminadas están cortadas porque si no quedaba muy largo el capítulo. Sí. Pero esta escena en particular, la verdad es que el humor era como más chabacano, Era ¿no? chabacano. Venía el cocinero desde la cocina y le decía, la próxima vez si traes un pepino de esta mesa te lo vas a llevar sin usar las manos. Claro, porque George se había llevado de contrabando, digamos, un pepino de su propia casa, porque él dice, yo la ensalada no la como sin pepino, entonces se llevaba. Y viste que a los restaurantes les molesta que lleves cosas. Creo que hasta incluso hay una cuestión legal, ¿no? No, tiene que estar prohibido, ¿sabes por qué? Por el tema de sanidad y si vos no sabés qué algo, traes de afuera. Si comiste vos tu pepino más mi sopa, ¿y qué sabes lo que te hizo mal? Sí, en general lo que más les molesta es la bebida. Sí. Yo fui a lugares donde hay muchos carteles de no traer... Te estás riendo. Me estoy riendo, ¿por qué? Porque fuimos juntos a un tenedor libre una vez y yo tomé una sola bebida y después tomaba agua en el baño. Porque la bebida no se incluía en el... La bebida no estaba incluida en los tenedores libres y era muy caro. Y a mí me gustaría darle pérdida a los tenedores libres. No, y yo me acuerdo tu frase que era no voy a pagar por algo que sale de la canilla. Sí, no, por algo que cae del cielo. No, para mí era algo que sale de la canilla, pero bueno. Pero sí, no tenía mucho sentido. Dejamos esa escena, pasamos a cuando finalmente lo internan a George. Sí. Lo ponen en observación, en realidad. Pero con una cánula, me hizo un poquito mal verlo tan bien armado. Tiene una cánula en la nariz. En la nariz. Yo nunca me lo tomé demasiado en serio. Yo sí. A mí no me gusta cuando le ves cosas puestas en la cara. Bueno, pero qué sé yo. Está bien que ya lo vi 500 veces, ¿no? Pero viste que además lo escuchás que habla como que están así con la nariz tapada. En parte es gracioso, pero me hizo mal. Y además rápidamente lo vemos a Jerry hablando con el médico le dice no tiene nada, ahora lo voy a ver pero quédate tranquilo que no tiene nada. Entonces ahí se da toda una dinámica que el propio Larry Charles dice que esa escena funciona en dos niveles. Por un lado porque sirve para que avance la trama, porque Jerry le empieza a hacer chistes, pero en realidad se lo dice todo en serio, de como bueno, me puedo quedar con tu campera, ahora ya que te queda poco de vida, ¿no? Porque George está devastado que se va a morir porque tuvo un infarto, según él. Entonces Jerry le dice, bueno, me puedo quedar con tu campera, me puedo quedar con tu exnovia. De hecho, lo primero que le ofrece como jugando es un cómic de Superman. Entonces me quedo pensando en esto que dijiste de cómo tomaron el detalle de todo lo que habían hecho los personajes antes. Jerry es fanático de Superman y se la pasa haciendo ejemplos de Superman. Entonces lo primero que le ofrece es, te traigo un cómic de Superman. Ahora lo entiendo eso de que dijiste de que respetan demasiado lo que se hizo en los capítulos anteriores. Sí, la otra opción también es que no habían pasado tantos capítulos y que son capítulos de 20 minutos. Sí, querían afianzar la personalidad de cada uno. Sí, digo, y que Larry Charles los veía porque trabajaba con ellos, entonces, digamos, lo podía tener en cuenta, qué sé yo. Entonces, bueno, Larry Charles decía que por un lado avanza la trama con todo ese diálogo, pero al mismo tiempo la escena tiene un gancho que es graciosa en sí. No es que esto es algo que yo a veces lo noto mucho inclusive en series web o sketch, que evidentemente debe ser difícil hacer algo que sirva para que avance la trama, pero que mientras tanto tiene que seguir siendo gracioso, porque si no te encontrás con esas comedias, que pueden ser películas o series, o capítulos de series, ¿no? En donde capaz que pasan 7 minutos y no hubo un chiste. Sí. Y vos o al decís, revés, o es todo chiste si no pasó nada. No, bueno, está bien, pero de última prefiero eso porque con eso me voy a reír. O veo que está el intento de hacerme reír, pero a veces es como que no, y
y es como que decís, loco, estaba mirando una comedia. Mira, o sea, es muy de sitcom eso de que vayan por separado la historia de la historia jaja. sí, La historia jaja casi nunca está. Fíjate que siempre la historia va por el lado de la historia clásica de la relación padre-hijo, la historia clásica de se me perdió el cachorrito, y después, metidos en el medio, hay un montón de chistes insertados que no tienen nada que ver con la historia. claro. Me parece que es muy difícil que la historia avance con el chiste. Sí, yo a Seinfeld se lo valoro más porque en general el que escribía el capítulo era 1 o 2 personas máximo. Sí. Debe haber alguno de 3, pero no mucho más que eso. En series como por ejemplo The Office, ahí notás que, no sé, si un personaje tiene que ir de un escritorio hasta la recepción de la oficina, en el camino le pasan 7 cosas, son todas muy graciosas, no lo estoy criticando, pero lo que te das cuenta es que era una mesa de guionistas escribiendo, porque si no es imposible que una persona se le ocurran tantos chistes durante 21 minutos, ¿no? Definitivamente es eso. Y acá, bueno, acá como decíamos, en este caso era solo Larry Charles. Entonces, digamos, la base de toda esta escena es que lo vemos a George internado, pensando que se va a morir, pero a pesar de eso sigue siendo muy angurriento, muy poco generoso, no le quiere dar la campera a Jerry, le dice, no, te va a quedar cortas las mangas, no quiere que salga con su ex novia, Susan Davis, que no sabemos ni quién es. Y el remate de todo esto es cuando George ya acabado le dice, termina con mi vida, matame, Sí. ahorcame. Jerry dice, bueno, ok, y agarra un almohadón y como que lo intenta, la típica, le intenta ahogar, taparle la cara. Justo entra Elaine y con esa cara única de Jerry, que en realidad está actuando muy mal, pero es gracioso. Sí. Le dice Elaine, ¿qué estás haciendo acá? Como que lo agarró infraganti. Sí. Obviamente era una pavada, ¿no? Rápidamente Jerry le dice a Elaine, no tiene nada, no se infartó, quédate tranquila. Y ella va, entonces, y ahí viene el otro remate de la escena, le dice a George, ¿alguien se va a quedar con tu departamento? Que es otra vez la Biblia, en este caso de Elaine. Sí, tal cual. Siempre. Buscando departamento en Nueva York. Sí, definitivamente. Su detalle no se me había pasado. Creo que vas 4 definitivamente en... Vamos casi 20 minutos de grabación. Voy así a tratar que de no usarlo más. Es que me quedó bien, me quedó... Yo te lo digo, es un compromiso al aire. Okay, lo voy a intentar. Bueno, la nombré Elaine y tenemos que hablar de ella porque tiene su momento también ahí en la... No es un capítulo con ella muy protagónica, no. Pero ahí en el hospital se encuentra con un médico, que es el médico de George, y ella le empieza a coquetear, ¿no? Sí. Es mutuo en realidad. Sí. Y yo pensaba, esto cambió, ¿no? Porque, no sé, es como que me di cuenta que había una época en que los médicos eran como la debilidad, según la televisión, de las mujeres. Sí. No al revés. No solo no al revés, sino que el mismo Larry Charles dice que esto fue medio una especie de vuelta de tuerca en que el hombre trate de levantarse a la mujer y que no había muchos personajes femeninos que traten de levantarse al hombre en la sitcom de la época. Sí, él habla de que fue liberador para un personaje femenino. Sí. Porque no solo digamos que tiene ahí el coqueteo en ese momento, ¿no? Que digo, no era con una estrella de rock. No. Hoy en día, no sé cómo lo retratarán en una comedia. No, y aparte, no solo eso, sino que me parece que no le mostró los pechos. Hizo un comentario gracioso. Sí. Fue casi como Jerry si hubiera intentado levantar a alguien. Claro. Me parece que estuvo bastante bien en ese sentido también. Porque siempre lo que corre mucho en esto de la mujer seduciendo es te muestra una pierna, te muestra un hombro. La sonrisa. Sí. Y acá fue haciendo chistes y siendo rápida como era a Jerry. Sí, haciendo chistes con algo con lo que no se suele hacer chistes, que es con las amígdalas. Sí. No se ponen a jugar a ver si ella tenía, si no tenía, si en su familia no le permitían hablar con gente que tuviera amígdalas. Y ahí, perdóname, hay un detallito más que es que en un momento Jerry haciéndose el gracioso, dice, ay, qué raro, uno con amígdalas, otro sin amígdalas, como los Montesco y los Capuleto. Y Larry Charles dice que ellos no explicaban ese tipo de insert que hacían sobre cultura popular porque no subestimaban al público. Para ellos el público era inteligente y lo iba a agarrar y dijo que al final eso terminó pagando. Y sí, pero también dice, y si no lo entendían en el momento, ya se iban a dar cuenta. Lo iban a buscar, momento. sí, y se iban a dar cuenta. Y aparte, me parece que él dice, y eso al final terminó pagando. Y me parece que la serie que lo lleva al límite casi, y que terminó funcionando, porque a mucha gente le puede gustar más o menos, pero tuvo muchísimas temporadas y casi todas exitosas, fue la teoría del Big Bang.
que es eso de te doy alguna referencia a la cultura popular o algo de ciencia o algo y funciona igual. No estás explicándole al público qué es lo que quisiste decir. También acá la realidad es que es un comentario al pasar. Yo nunca supe de qué hablaba y el capítulo igual me causa gracia. Digo, es una frase, ¿no? Hoy no sí, es... decime que sabes de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. ¿Posta? Te lo juro. ¿No sabes quiénes son los Montesco y los Capuletos? No. Ah, increíble. Increíble. Romeo y Julieta. ¿Qué sé yo? No lo puedo believe. Pero No sé de qué me estás hablando. me quedo mirando tu cara. Romeo y Julieta. ¿Y, pero y tenían una familia que no dejaba que se juntara con la otra. Es la base de Romeo y Julieta. Son dos amantes que no se podían. Sí. Y eran los Montesco y los Capuletos. Ah, pero no sabía lo de los nombres. Mira. Perdón. Hice colegio industrial todos los días, te lo tengo que estar recordando. ¿Qué sé yo? El día que vengan los Traigan extraterrestres, ahí vas a servir vos. Traigan un yunque. Bueno, creo que es en esa misma escena de Elaine que cortaron una parte, o sea, vimos que la cortaron, pero no sé si estaba exactamente ahí, que ella contaba que había leído una revista. Sí. Esto es importante, es información importante para el final, ténganla en la memoria. Sí, había encontrado una revista una revista que tenía 10 años. Sí, un Reader Digest. Sí, es una revista. Sí. Y ella se la quiere llevar y no se la dejan llevar. Y el chiste era que tiene 10 años esta revista, a nadie le importa. Sí. Bueno, y ahí, ¿qué pasaba en esa revista? Ella lee que hay una mujer que había perdido todo, su relación con su familia, su relación con sus amigos, su relación en el trabajo, porque tenía mucho olor corporal. Y ella quería saber qué había pasado después con esa mujer. Ok, listo. Le dejamos eso hasta el final. Ahí, queda ahí. Bueno. Finalmente George se entera que no tuvo un infarto, que está bien de salud, que lo único que tiene que hacer es operarse de las amígdalas. Sí. Entonces él toma una resolución. Acá viene una de las tantas resoluciones que a lo largo de la serie George va a decir, a partir de ahora hago tal cosa. Obviamente nunca hace nada y todo le sale mal. Dura medio capítulo con furia. No, pero acá dice que va a meditar, va a hacer yoga, va a hacer cosas de zen, va a comer bien y va a descargar el odio. O sea, se iba a convertir en otra persona, sí. ¿No? Y está muy asustado también con tener escoliosis, meningitis o lupus, que es la primera, yo creo que es la primera vez que nombra el lupus, no va a ser la última. No. Es una enfermedad que a lo largo de toda la serie lo va a perseguir al personaje más hipocondríaco de Sony de los 90, Sony, el canal Sony. Digo, sí. ¿no? También es la primera vez que escuchamos el nombre de Bob Sacamano, me pongo de pie. Sí. Que acá Larry Charles cuenta que se llamaba Robert Sacamano. Sí. A los Robert en Estados Unidos ¿cómo se dice? El diminutivo es Bob, sí. ¿No? Es amigo de él, era. Es un amigo de la vida real. Sí. Claro, como si yo escribiera una serie y hablo de Sergito. Que paradójicamente en ese capítulo, después de ver ese capítulo, se pelearon. No por este caso, pero él dice que se pelearon y se dejaron de hablar. No sabía eso. ¿Estás seguro? Segurísimo. Segurísimo. Sí, tuvieron un falling out. Bueno. Un falling out. Mirá vos. Y dice que Bob Sacamano en un momento le pasaba de estar en situaciones y en donde él tenía que decir su nombre, sí, yo soy Bob Sacamano, y que la gente le decía, como el de Seinfeld. Sí. Y ahí él les contaba la historia. ¿Quién es Bob Sacamano? Es el amigo que nunca vamos a conocer de Kramer. De todas las historias de Kramer locas, que había así por haber. Claro. Y acá vemos un Kramer muy paranoico, muy conspiranoico, ¿no? Sí, perdón. Kramer entra cuando George hace esta decisión, entra Kramer, come con ellos y le pregunta qué le había pasado y cuál era su problema. Sí, ahí Kramer tiene una muy buena escena comiendo una especie de almuerzo en una bandejita en los pies de la cama de George, donde Michael Richards la rompe toda, ¿no? La rompe, es una aparición re cortita, no vuelve a aparecer casi en el capítulo hasta después, pero también un poquito, pero la rompe. Y lo que cuenta el guionista es que todas las líneas que dicen no fueron improvisadas, sino que fueron tal como estaban escritas, pero obviamente Michael Richards le puso su impronta en los movimientos, las pausas, las miradas, los revoleos de los ojos y sobre todo mi frase favorita, que es cuando él explica que a su amigo Bob Sacamano le dijeron que se iba a tener que operar de las amígdalas, se fue a operar de las amígdalas y salió diciendo... Now he's sitting around in a chair by a window going... Esta es mi parte favorita del capítulo, estimado amigo. Ya te lo adelanto ahora. Dale. ¿Qué pasa con Kramer? Bueno, Kramer nos introduce un nuevo personaje. No solo Bob Sacamano, a quien nunca vamos a conocer, sino que tiene un amigo que es un herbolario, un sanador, a healer, Thor Ackman. Sí. Entonces le dice
a George, vos tenés que conocer a mi amigo Thor. Sí, que es un homeópata. Sí, Thor se escribe sin H, no es como, Sí, no. no es como No es como Thor. el forzudo que te gusta Sí, a vos. Sí, exacto. no. Y algo que me encanta de Thor, cuando le empieza a decir, no, te conviene ir por esto, por lo otro, qué sé yo. En un momento Jerry le dice que está escuchando atentamente todo esto y como desaprobando, como sacate las amígdalas con un médico, Sí, no sí. vayas a ver al loco este que te está presentando Kramer. Jerry le dice, ahora Thor, yo pensé que estaba preso. Y Kramer le dice, no, ya salió. Sí, sí. Me pareció espectacular Sí, porque, es o excelente. sea, imagínate el diálogo, no, ya salió. Y además le dice, es un rebelde. Y a lo que Jerry le dice, no, rebelde era Johnny Yuma, que Johnny Yuma era el protagonista de la canción El Rebelde de Johnny Cash. Claro. ¿Ves? Esa otra referencia. Sí, esa la tuve que buscar. Yo conozco, En ese momento lo entendí, me gustó, me pareció gracioso, pero no lo sabía quién era. te voy a decir, yo hice colegio industrial, no leí Romeo y Julieta, conozco la historia así por arriba, pero sí escuché discos de Johnny Cash y no sabía quién Sí, era sí. Johnny Johnny Yuma. Johnny Yuma, no sabía quién era Johnny Yuma. Bueno, Thor Ackman, ¿no? Thor Ackman, que yo sé que voy a mantenerlo en el mínimo, el dónde más estuvo, Sí. pero trabajó en los Long Gunmen, En la serie de los Long Gunmen. en la serie de los Long Gunmen. O sea, el spin-off El de... spin-off de los Expedientes X. Sí. Vi solo 2 capítulos de los Long Gunmen. Mira, Sí. lo podemos hablar en otro momento, Lo pero... podemos hablar en otro momento. Sí. Pará, una cosa que iba a decir es que ¿cómo lo convence Kramer a George para ir a ver a Thor Ackman? Sí. Con la plata, con el presupuesto, con que era mucho más barato ir a ver a, Sí. a Thor Ackman, porque $4.000 salía a operarse en un hospital. Y $38 salía la operación. Entonces cuando le dice $38, George no lo duda y dice sí, holística. Esa es la respuesta. Que yo sentí que cuando decían holistic era como decían todo. Holistic. Como que lo decían a propósito así. No, Soy holístico. medio... Pero como que lo decían a propósito. Bueno, Thor Ackman, estamos hablando de este, ¿cómo era? Herbólogo, ¿no? Homeópata. Herbolario. Homeópata. Herbolario, dice. Que lo tiene que curar a George, ¿no? ¿Quién es el que lo encarna? Es el actor que se llama Steven Tobolowsky, que es muy, muy conocido. Lo van a ver y van a decir, este estuvo en tal serie, en tal película, trabajó en los Long Gunmen, trabajó en Buffy la Cazavampiros, trabajó en un montón de series. En casi todas hace un papel como de principal o de psicólogo, pero es muy, muy conocido. ¿Qué es principal, Sergito? El principal es como si fuera el director de escuela. Ahí está. Hay que pedirte la Pero, traducción. sí, pero... Mamita querida. Bueno, cuando finalmente George lo va a ver a Thor Ackman, me encanta decir Thor Ackman. Me di cuenta porque lo decís siempre con el apellido. Thor Ackman. Además me pone loco que se escriba T-O-R, o sea, Sí. sin la H. Además como lo pronuncia Kramer y todo, ¿no? Bueno, ahí los vemos a todos juntos, ¿no? Porque, o sea, falta Elaine nada más, pero está Thor, Ackman, obviamente, está Kramer, está Jerry y está, bueno, el paciente, obviamente, George Constanza, donde George otra vez lo vemos ahí abatido, muy, muy angustiado con su salud, y él habla de que tenía muchos problemas de jóvenes y ahora ya tiene problemas de viejo y que nunca pasó por la etapa de la adultez sana, digamos, ¿no? Y la primera interacción que tiene con Thor Ackman le dice, ¿cuándo naciste? En abril. Tendrías que haber nacido en agosto. Alguien le tendría que haber dicho a tus padres que esperen. Claro. Mientras tanto, mientras estamos con todo esto, la tenemos a Elaine saliendo finalmente con el médico este, Sí. que, Dr. Fine. que tiene unos rulitos del médico, ¿no? Sí. Medio, le falta el bigote y sería un actor porno de los 80. Porque no viste el bigote que usa en Better Call Saul. Usa uno de ¿Él esos está? bigotes que giran si hace de juez en Better Call Saul y tiene unos bigotes muy raros. ¿Vos sos el Tipo capo de del inglés? prócer. ¿Vos sos el capo del inglés y decís Saul? ¿Better Call Saul? Y sí. Bueno. Me extraña de una persona Lo que estaba dice tener traduciendo. inglés nativo. Yo te dije, me cuesta hablar. Dios santo. Entonces, hablemos un poquito del intercambio ese de Elaine con el médico. Típica situación de Seinfeld, los dos protagonistas en la cabina de un auto. Sí. Que para mí sería un set de filmación porque ves todo oscuro atrás, Obvio. pero te quieren hacer creer que es de noche y están en la calle, ¿no? Acá cuál es lo raro, lo atípico, es que el doctor la está agarrando a Elaine de la lengua. Sí, exacto. Él está hablando sobre la lengua, la cámara va desde el doctor hasta Elaine y vos no te imaginás que el chabón le tiene la mano en la lengua con una servilleta. Pero no Me hace llamó servicio- mucho la claro, atención eso. como mantengo las formas, sí, ¿no? Sí, Pero porque soy doctor. claro, y el tipo le está explicando
que las papilas gustativas, Sí. qué es la lengua, que esto, que lo otro. Ella tratando de hablar no puede, ¿no? Porque tiene la mano del tipo en la lengua. Que según Larry Charles, en la versión más fuerte de esto, es esa especie de conversación iba a ser ella despertándose en una especie de quirófano y él tocándole la lengua y jugueteando con su lengua, y lo cortaron a está despierta y en un auto. Claro. Sí, yo igual no sé cómo hubieran metido que tenga sentido en el guión que ella iba a estar anestesiada despertándose. Le puede haber dicho te quiero ver las papilas gustativas o Y que te para quiero eso- ver las amígdalas. Y para eso la durmió, es un montonazo. A eso iba él, por eso dice que es la versión fuerte y esta es la versión para el estudio. Claro, NBC no le aprobó eso, Exacto. tuvieron que inventar esto. Después el tipo trata de, al terminar la cita esta, después de hacerle toda la explicación de la lengua, Sí. le trata de dar un beso y Lane le dice que bajo ningún punto No. de vista, y le dice que con la lengua. Y el tipo le dice, bueno, sí, le dice, no, es una glosa con papilas, le dice ella. Bueno, nada, fracaso amoroso Sí. de De Elaine. Elaine. Pero bueno, por lo menos acá lo que te muestran es que ella avanza al tipo, ¿no? Y no es el típico personaje femenino de los 90s en este tipo de series, ¿no? Por eso muchas veces se habla de Elaine como un ícono de feminismo en los 90s y es por estas cosas que hoy a la distancia tal vez parezcan pavadas, pero bueno, en su momento tenían su importancia, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta el contexto, obviamente. Lo barato sale caro, dice mi anotación. ¿Por qué? Porque George elige pagar $38 en vez de 4.000. Yo creo que también hubiera Sí. elegido eso, pero el riesgo que corre es mucho, porque lo va a ver a Thor Ackman, que le hace tomar un té, Sí. no sabemos de qué, y Thor termina con la cabeza púrpura, Sí, violeta. George, no todo. Perdón, sí, George. Termina con la cabeza toda enajenada, ¿no? En una ambulancia que va a 200.000 por hora, mientras, bueno, él está a los gritos, qué sé yo. Thor ya no se subió a la ambulancia, No, Thor se no, quedó no. en la casa y le dijo, arréglense ustedes. Que es un muy buen corte y está muy bien armado con respecto a la escena anterior donde ellos están llamando a la ambulancia, esperan la ambulancia y ves la escena de la ambulancia. Y acá es, che, qué rico té, ¿qué me va a pasar? ¡Tú! Y la Claro. ambulancia. Y mientras se lo están llevando a George con la cabeza toda púrpura, ¿qué pasa? El chofer de la ambulancia y el enfermero Sí, se iban peleando. se iban peleando a través de una ventanita que separaba la cabina de la parte de atrás, a los gritos por una pavada. Porque él se comió unas gomitas. Claro. Unos chuckle, que eran gomitas. Claro, yo los tenía acá, te lo comiste vos, no, que viene de 5 gustos, que yo tenía unos separados. Se empiezan a gritar hasta que uno se baja, se empiezan Sí. a pelear, se van, dejan a uno, al enfermero lo dejan abajo. Tirado. Y le dicen Claro. que ya va a venir la ambulancia. Exacto. Eso me pareció excelente porque es un detallito a los gritos. Es muy de los tres chiflados Sí, eso, ¿no? es de, muy bueno. de esas comedias así. Bueno, después el chofer, que tenía muchas ganas de discutir, evidentemente, termina discutiendo con Jerry, con Kramer, Con qué Kramer sé yo. que le pedía, déjame manejar a mí. Es una muy buena escena. Y terminan chocando. Sí. Bueno, o sea, lo peor de los dos mundos, Sí, ¿no? sí. Seguía George con el problema de las amígdalas, pero ahora había que sumarle los moretones. Jerry también va golpeado. De hecho, lo vemos actuando como rengueando Sí. a los Jerry como puede, ¿no? De hecho, Larry Charles cuenta que él piensa que ya para esta altura, hablando de los actores, ¿no? Jason Alexander, Julia, Elaine, ¿no? Como que tenían un set de herramientas actorales ya muy desarrollado, y que no era el caso de Jerry Seinfeld, pero dice que Jerry Seinfeld aprendía rápido y que él había notado que había una mejoría muy grande a lo largo de toda la temporada. Sí, se le nota. Porque este De episodio... verdad se nota más allá No. de esa boludez. Sí, de hecho en este capítulo vos me lo marcaste que varias veces Jerry hace esa cara que a vos te gusta mucho. Tiene mi mirada, que para mí es cuando él hace como y levanta los ojitos para arriba, que a mí me encanta y está bien hecho. Que los abre. Exacto. Los abre mucho, es como lo que nosotros diríamos, bueno. Me trajo muchos problemas esa cara. Yo la hago siempre y me trae muchos problemas. Y es que depende de la situación, puede ser muy molesta. Sí, en una discusión usar el mirá que boludo sí no se usa. Me ha traído muchos No, no, problemas claro. esa cara, pero la hago siempre. O tenés que tener el carimma de Jerry. Sí, no, y no bueno, lo tengo. Claro. Definitivamente no. Quinto definitivamente. ¡Oh, no! ¿En serio? Sí. Vamos a ir contando, vamos a hacer No el me pro. di cuenta. Y una cosa, este capítulo que nosotros estamos haciendo en la temporada fue uno de los últimos en hacerse. Lo que pasa que el orden de producción no es el orden con el que salían al aire. De hecho, nosotros mismos tuvimos alguna confusión con Sergio porque en el DVD el orden
es el orden de producción. Es decir, esta temporada termina con el episodio que se llama en castellano El Trato, The Deal, que no fue el último que se emitió. De hecho, va a ser el siguiente capítulo que vamos a hacer nosotros. Nosotros lo que seguimos es el orden con el que salió al aire, que al mismo tiempo es el orden con el que está hoy en día en la única plataforma que se puede ver, que es Netflix. Si mañana pasa a otra plataforma, no sé qué van a hacer. Sí, capaz que cambia. Pero que hoy cambia. por hoy esa es la que está. Sí, que es el orden con el que de salió emisión, el orden de emisión. en su momento. Entonces como que Larry Charles medio que ya con este capítulo va sacando conclusiones, ¿no? Y lo que también cuenta es que a esta altura de la serie, el otro Larry David, estaba todo el tiempo rezándole a Dios y pidiéndole al cielo que cancelen la serie porque para él era una tarea muy, muy estresante tener que estar haciendo tantos capítulos. Eso es algo que hablamos cuando empezamos con el podcast, ¿no? Que la primera temporada él quería que sea corta y que no... Sí, eran casi 2 especiales. Claro, y que no quería que haya una segunda temporada. Bueno, finalmente hicieron la segunda temporada. Y es algo que va a pasar a lo largo de toda la serie, ¿no? No solo eso, en la próxima temporada se duplican la cantidad de capítulos. Pasamos de 12 a 20 y pico. Claro, Esta tiene 12. 13 tenemos. 13. 13, sí. Pero 13 medio raro, ¿eh? Sí, para mí son 12, por eso te digo. Para mí le está pifiando el DVD. Sí, yo estoy mirando el DVD. Para mí también son 12. Debe haber alguno que lo numeraron mal o algo así, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, nada, dice como que todo el tiempo, y que todo el tiempo había reuniones con la NBC porque los ratings no acompañaban. Entonces había como un clima de mucha tensión. Entonces como que entre ellos lo que dijeron es como, vamos a hacer, posiblemente estos sean los últimos capítulos que hacemos, vamos a hacerlo lo mejor posible. Y que ellos estaban conformes con el resultado, Sí. pero que el hacerlos era algo que les generaba mucho estrés a todos, particularmente a Larry David. Que en eso tiene mucho que ver estos cambios de producción contra emisión. Vos muchas veces vas emitiendo el capítulo de acuerdo a el Super Bowl, el final de una serie, Sí. que te bajaste en rating y querés levantarlo. Entonces vos vas cambiando los tipos de... cuando lo querés emitir para obtener diferentes resultados para con la gente. Claro. Ahora bien, el capítulo finaliza, tiene una conclusión. La conclusión es que, por un lado, George se tiene que operar de las amígdalas, ya lo vemos que no puede hablar, de hecho solo gesticula y le dan el helado y está contento con eso. Por otro lado, Jerry resuelve qué era lo que se había notado en esa anotación que mencionamos al principio, que qué era, Sergito, ¿te acordás? Los llameantes globos de Sigmund. Él estaba mirando los planetas explotando y decía, son los llameantes globos de Sigmund. Y la conclusión a la que llega Jerry es, bueno, pero no era gracioso. No era gracioso. Por su parte, Kramer no tiene ningún tipo No hay cierre. de conclusión. De hecho, ni sabemos qué le pasó No. en el accidente, si que le pasó algo. Lo más probable es que no, porque viste, esa gente es así. Sí. Y bueno, Elaine había fracasado Y amorosamente. Elaine fracasa, llega y le da un helado a George. El vecino de la cama vuelve como a quejarse de que están hablando mucho y George le tira el helado al vecino. Listo, ahí termina el capítulo. Ahí termina el capítulo, pero en un universo alternativo hay un final alternativo. Sí, no es un universo alternativo, en realidad es una escena eliminada, Sí, ¿no? pero nunca salió, pero en algún lado debe haber salido. Porque para mí es un final perfecto. Ahora bien, hay un final alternativo, Hay un final. que es una escena eliminada, Sí. que no es que agrega algo, sino que era elegir o ese final o el que finalmente vimos. Sí. A nosotros nos gustó más el alternativo. Mucho más, pero dejaba más largo el capítulo. Ok, sí, igual que 5 segundos más. No, porque vos tenías que agregar la escena anterior también. Nosotros antes le dijimos que tengan mucha atención a esta escena borrada que hacía bastante más largo el capítulo, que era cuando Elaine trataba de conseguir esta revista donde hablaban de esta mujer que tenía un olor muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entra la enfermera, le saca la revista a Elaine y Elaine le dice, por favor decime qué pasó con la mujer que tenía mucho olor. Y la enfermera lo que le dice es que la resolución que había tomado esta mujer era tomar un té de un homeópata que le había dejado la cara violeta y que nunca se había podido curar de eso. Exacto, y ahí se miran los tres tipos final de guau, guau. Claro. Yo creo que era un mejor final. Para mí también, y aparte ataba con algo del principio, que es algo que en las series de Jerry sale un montón y en este capítulo no sale. No. Eso de atar algo que pasó al principio con Sí. algo del final. Bueno, Sergio, se extendió bastante este podcast. Bastante, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó rápido? Rápido, lo que más me gustó fue definitivamente la escena de la ambulancia. Muy rápida, muy un chiste atrás del otro. Sexto, definitivamente, ¿Qué me para parió? Sergito. A mí lo que más me gustó fue la frase de Kramer. Y lo que no me gustó a mí lo que menos me gustó es la caracterización de Thor Ackman,
No como actuaba él, que todo el movimiento de manos, eso fue toda improvisación del actor, así que la verdad que lo hizo muy bien. La verdad que era muy gracioso, pero no me gustaba, no sé, el arito que tenía colgando. Parecía como que, che, mira, hablaron con la gente de utilería, mira, me sobró un arito, una ropa así, ponétela, Sí. dale y salí. Eso fue lo que menos me gustó. A mí lo que menos me gustó fue de vuelta la actuación de Jerry. A mí me saca cuando Jerry Pero actúa mal. Ese momentito donde actúa mal, me río, pero me saca de que es una serie. Me voy. Digo, es un boludo actuando. Nos vamos a ir a las piñas. No. Nos vamos a ir a las piñas. Mejor terminemos acá este podcast. Bueno, vamos a volver. El próximo es casi que un clásico, podríamos decir, del cual vamos a tener mucho para hablar. Seguramente es El Trato, The Deal. Mírenlo, así cuando sale el podcast ya lo pueden escuchar y lo tienen fresquito. Y seguramente se van a divertir, porque estamos hablando de la mejor comedia de toda la historia. Y así voy a terminar. Y basta decir definitivamente, Sergio. Ok, definitivamente no lo digo nunca más. Dale, nos vemos, chao.